Capítulo 3. Nubes. Era una mañana tranquila en la capital de Minfunir, el cielo era despejado, la mañana era fresca de primavera, apenas se veía humo salir de las chimeneas de los edificios cercanos a la catedral principal de la capital. Igníspero, el cual veneraba al dios Glasim, campanas sonaban en la ciudad marcando la llamada de la catedral hacia sus seguidores, apenas eran las 7 de la mañana y mucha gente caminaba por la calle principal en camino a la catedral, se podía ver tumultos de humanos y variedades de estos dirigiéndose a la catedral. En la catedral se encontraban las estatuas de los hijos de Glasim en lo alto del umbral, en la entrada se podía ver que al fondo se encontraban una estatua más grande que las de afuera, la estatua del dios Glasim, con lo que parecía ser un hombre con rasgos fuertes, pero que al mismo tiempo llenaban de paz. La estatua vestía con lo que parecía un matión pulcramente blanco, los asientos y los pasillos públicos de la catedral ya estaban llenos, el canto de mujeres llenó la catedral. Cuando el canto de las mujeres cesó, todos se postraron, bajaron la cabeza y cerraron los ojos. Unos pasos se escuchaban en la catedral, era lo único que se escuchaba, hasta que estos pasos se detuvieron. Hermanos, hermanas, estamos reunidos hoy para agasajarnos de la maravillosa forma de nuestro Señor, Padre Glasim, aquel que nos eligió a nosotros, los que tienen su sangre, sus hijos, y es por eso que en el segundo mes de Rista, Felici, día 23 de febrero, nos hemos congregado para mostrarle nuestros respetos. Hermanos míos, levanten el rostro y miren a nuestro Padre. Todos los que se encontraban postrados levantaron la cabeza y vieron maravillados a la estatua de Glasim. El joven quien dirigía la misa se llama Carlos Brune. Este joven había sido abandonado a la entrada del catedral y fue criado por los clérigos de la capital junto a otros huérfanos que también fueron abandonados o quedaron sin padres por algún otro motivo. Se le llamó Carlos y le apellidaron como Brune el nombre de la espada de Granan, Brune la espada de la luz. Carlos no fue muy distinto a los demás huérfanos, fue criado con mano dura, criado para ser un clérigo o un sacerdote. Su infancia estuvo plagada de textos religiosos del libro sagrado de Glasim, hasta que a sus 7 años, mientras era instruido en la magia en Barciafe, ocurrió un milagro. Mientras practicaban la fe de curación en animales, Carlos, al ver un venado malherido, le rezó a Glasim por su salvación. Lo que había visto el clérigo encargado era algo que solo se podía encontrar en las sagradas escrituras del Gran Padre. De Carlos parecía llegar una energía amarillenta que lo cubría y rodeaba mientras le rezaba a Glasim. Esto impresionó al clérigo. Sus superiores, en una forma de experimento, capturaron a un venado y lo hirieron de gravedad. Carlos repitió ese milagro. El venado, que antes se encontraba al borde de la muerte después de los rezos de Carlos, se encontró en un estado pletórico. Esto impresionó a los clérigos y Carlos fue llamado como la bendición de Glasim. Fue noticia nacional, se dispersó por todo el reino humano de Karagán y a los oídos de los elfos y los monstruos bestia. Eso fue un golpe devastador para las religiones de estos, ya que desfavoreció sus religiones y las desacreditó. El caso de Carlos fue noticia durante mucho tiempo. Desde niño Carlos fue educado intensivamente en las palabras y las enseñanzas de Glasim. Fue separado de los demás niños para mantenerlo dentro de la catedral. Con las únicas personas con las que habló toda su vida fueron clérigos, sacerdotes, monjas, y de vez en cuando veía al hombre con más peso en la religión de Glasim. Se le llamaba Genito, así se le llama a la persona que tiene la sangre de Glasim. Pueden tener un hijo. Es la prueba de Glasim en esta misma religión. Le ponía a prueba sus poderes de vez en cuando y le daba un poco de dinero. A veces en los días festivos de Glasim, Carlos y aquel hombre salían por poco tiempo para hacer milagros en las calles, así curando gente que venía en mal estado o dar bendiciones a los reconocidos y a aventureros. Aunque dar bendiciones le hacía doler mucho el estómago a Carlos, Carlos creció de una manera aislada y marginada. Muy bien, con esto termina la sesión de hoy, pueden retirarse.
dijo Carlos cerrando los ojos y saliendo de la vista de las personas. Entró a un pequeño cuarto y se cambió su ropa a una más formal, un traje negro con detalles dorados en él. Era hora de trabajar, iba a ir con los clérigos a la zona de medicina, a curar a aquellos que lo pedían, después iría a la entrada principal de la catedral, quedarse por 4 horas esperando a algún aventurero pidiese su bendición, después subiría a merendar con el arzobispo y hablar de los planes de mañana, después daría la misa de la tarde, al término de esta comería junto al arzobispo y le harían sus preguntas diarias acerca de los escritos del libro sagrado, después iría a dormir. Esa es la rutina diaria de Carlos. Ya había terminado la misa de la tarde y Carlos se dirigió a comer con el arzobispo. Cuando entró a la oficina de este vio una mesa media con platos con comida caliente. El arzobispo se encontraba sentado, esperando a Carlos. Carlos se sentó y antes de empezar a comer el arzobispo le hizo preguntas como siempre. ¿Cuáles fueron las palabras de Glasim, versículo 15 parábola 38? Dijo el arzobispo de manera seca. No me dé las gracias, no pruebes porque los amo. Dijo Carlos de igualmente secamente. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Glasim al contemplar su mundo creado? Conceder la vida a su primera hija. ¿Qué dice el libro de Glasim, versículo 80? No lloren por el que ya no está vivo, alégrense de que va a pasar toda la eternidad a mi lado, y eso está dirigido a todo aquel que cree en mí y en mis palabras. ¿Cuál es el mayor némesis de Glasim? Dijo el arzobispo con una mirada aún más seria. Esta es una pregunta trampa, ¿verdad? Glasim narra que no tiene un némesis sino que 2, párrafo 79 de la parte del final de los tiempos. Glasim ve como del lodo del pantano de las tentaciones comienza a deformarse creando a 2 seres que afinan ser dioses como él, pero Glasim los enfrenta y expulsa de sus tierras, amenazándolos para que no vuelvan a sus tierras, formando ya que el pantano que se fue con todo el lodo y fango dejó ver el jardín del paraíso de Glasim nombrándola Minfunir. El arzobispo sonrió y dio permiso para comer. Simplemente comieron. Después de la comida agradecieron a su Dios y Carlos salió de la habitación del arzobispo. Salió al corredor y comenzó a caminar en dirección a su cuarto. Mientras caminaba contemplaba la luz de la tarde de color naranja que entraba por las vidrieras y dejaba ver las sombras de los pilares de mármol pulido. Carlos caminó despacio hasta que escuchó unas voces que venían de unos cuantos cuartos delante de los cuales se suponía que deberían de estar vacíos. Eso está bien. Pero ¿y si nos descubren? Dijo una voz masculina muy suave. No te preocupes. Esto quedará entre nosotros. Si la iglesia se mancha no es problema nuestro, no. La primera re se fue por estar aquí, fue para escapar del hambre, y ahora la oportunidad que tanto le rece a Glasim, si se me presenta no voy a dejarla pasar, dijo una voz un poco molesta. Pero eso está mal, lo que quieres hacer está mal. Dijo la voz suave. ¿Qué acaso no quieres dejar este convento y vivir tu vida como siempre quisiste? Mujeres, alcohol, comida, una gran casa y nunca más trabajar, dijo la voz molesta. Tienes razón, a la mierda la iglesia y a la mierda Glasim, desde ahora seremos nobles y nos haremos de un gran feudo. Dijo la voz suave de una forma más fuerte. Muy bien, nos encontraremos con ellos en la noche, cuando la luna esté en su apogeo, despertaremos al arzobispo para que dé su autorización. Carlos intrigado salió caminando en dirección hacia la habitación del arzobispo, y al llegar a la puerta las 2 anteriores voces lo interrumpieron. Buenas tardes Carlos, hoy la luz de la tarde es especialmente hermosa, aunque de momento me siento más pletórico con la noche, dijo la voz odiosa que parecía ser un sacerdote algo joven. Buenas tardes señor Carlos, ¿qué es lo que se le ofrece del arzobispo? Dijo la voz amable que era un clérigo también joven. Carlos no sabía qué hacer, nunca en su vida le habían dicho qué hacer en situaciones como esta, e interesado en lo que pasaría después dijo. Buenas tardes, y no hace falta que me diga señor, aún no soy tan viejo, apenas tengo 22 años, y apenas salí de comer con el señor arzobispo. Oh, muy bien Carlos, nos veremos mañana. Dijo el clérigo joven. Eso, si Glasim lo quiere, dijo el sacerdote joven. Que esa sea la voluntad de Glasim, bueno me despido. Dijo Carlos avanzando en rumbo a su cuarto.
Al llegar a su cuarto se sentó en su cama, mostró una cara de ira e impotencia, tratando de no maldecir a aquellas personas que se hacen llamar hijos de Glassing, y que aún así no aceptan sus verdades, pero lo que más le molesta es que tratasen de engañar al gran arzobispo. Esos ingratos que solo manchan a Glassing con sus pecados y ahora quieren aprovecharse del arzobispo, no se los perdonaré, dijo Carlos mirando por su balcón. De todas formas lo dejaré que se salgan con las suyas, tal vez quieran hacerle algo al señor arzobispo. Carlos miró hacia el cielo viendo a la luna subir poco a poco. La hora se acerca. No dejaré que se salgan con la suya, si le hacen algo al arzobispo se las verán conmigo. Tras eso Carlos tomó su bastón sagrado, y salió de su cuarto mientras corría hacia la habitación del arzobispo. Cuando estuvo en su puerta vio debajo de esta la luz de las velas. Carlos, un poco más calmado, abrió la puerta y vio que el arzobispo no estaba. Asustado, Carlos siguió corriendo hasta que vio un resplandor rojizo que avanzaba en dirección de la sección médica. A paso sigiloso siguió la luz y vio a las personas de la tarde y al arzobispo entrando a la sección media. Carlos se escondió a un lado del umbral de la puerta y vio como la puerta que llevaba a la salida de la sección media que va hacia afuera sonó de forma rítmica. Esa es la señal, dijo el sacerdote joven. Abrió la puerta y entraron dos hombres fornidos, cargando a lo que parecía ser un hombre cubierto en sábanas amarillentas. Los hombres fornidos, de un aspecto del todo menos bueno, dejaron a aquel hombre en una de las camas de la enfermería y se dirigieron al sacerdote. Ya saben a qué hemos venido, traigan al hombre y curen al joven amo, dijo el hombre fornido de la derecha. El arzobispo se acercó al joven en la cama y dio un salto para atrás y se tapó su boca para no gritar. A ver, este no es Marius Aeu, dijo el arzobispo al sacerdote y al clérigo. Sí, dijo el hombre fornido de la izquierda. Este hombre es buscado por la justicia, ha hecho cosas despreciables, es acusado por robo, asesinatos, esclavismo, tráfico de drogas y violaciones sin importar edad ni género, dijo el arzobispo muy enojado. ¿Y cuál es el problema?, preguntó el hombre fornido de la derecha. Que soy hombre de Glassing y no daré salvación a una persona que ha terminado con la huida de miles de sus hijos, dijo el arzobispo apuntando su bastón. Y es por eso que estamos dispuestos a pagar el precio, dijo el hombre de la izquierda. No hay dinero suficiente como para que salve a este adefesio, dijo el arzobispo colérico. Tras decir eso, los dos hombres fornidos acercaron sus manos a sus cinturas. Esto puso en guardia a casi todos los presentes. Haciendo un gesto de clama con las manos, sacaron bolsas de papas medianamente grandes de sus cinturones. ¿Crees que lo curaremos por unas cuantas papas? Eso no fue lo que acordamos, dijo el clérigo joven. Pero los hombres fornidos dejaron caer los costales al suelo, dejando salir varias monedas de oro de estas, tantas que una luz dorada estaba cubriendo el suelo de la enfermería. Esto dejó al arzobispo, al clérigo y al sacerdote boquiabiertos. Carlos no sintió nada ya que él no conocía el valor de una moneda de oro, pero estaba seguro que la voluntad del arzobispo era más fuerte y brillante que el oro. Tras un momento de silencio, del arzobispo dijo: bueno, creo que soy demasiado viejo para esto y creo que es hora de retirarme en una cabaña lujosa y llena de prostitutas. Todos dentro de la sala de la enfermería sonrieron. Traigan a Carlos, él podrá curarlo en un santiamén, dijo el clérigo mientras se agachaba a recoger las monedas de oro. Los jóvenes se dieron la vuelta en dirección a la puerta. Carlos no sabía qué hacer, ni mucho menos qué le pasaría. Se sentía devastado por ver cómo la persona que tanto admiró fue corrompida, así que hizo lo primero que le vino a la mente. Buenas noches, ¿hay alguien ahí?, dijo Carlos mientras caminaba hacia atrás unos cuantos pasos. Tras decir eso, el arzobispo salió a gran velocidad de la sala de medicina. Oh Carlitos, eres tú, llegaste en buen momento, necesito un favor, pasa, dijo el arzobispo mientras hacía gestos con la mano para que se acercase. A Carlos nunca le habían llamado Carlitos ya que era una forma demasiado informal para él. Carlos se acercó a paso lento y entró a la enfermería.
estos caballeros encontraron a este buen hombre mal herido y tirado en la calle y se ofrecieron a traerlo aquí, y por suerte estos jóvenes devotos a Glasim le dieron la entrada. Estaba a punto de mandarlos a buscarte, pero por la divina gracia de Glasim estás aquí. Los dos hombres vieron a Carlos y le dijeron al unísono: por favor, cúralo. Esta situación le hacía doler el estómago a Carlos, pero se acercó a aquel hombre con aspecto humano, pero que en realidad era un demonio que se vestía de uno. Carlos tomó su bastón y con una sensación que no había sentido hasta el momento despertó en él la vacilación en su creencia a Glasim. Durante todo este tiempo creyó en Glasim, hasta los momentos más difíciles de los cuales logró superarse lo atribuyó a su Dios, y esta vez, en una oración silenciosa rezó a Glasim que en vez de su curación los mandara a todos de la sala de medicina a las llamas del purgatorio hasta que fuesen juzgados por Glasim y les haga pasar por el peor de los sufrimientos. De un momento a otro un halo de luz comenzó a emanar de Carlos y con esos pensamientos rezó por la justicia para sus hijos. Tras un rato la luz que emanó Carlos tomó dirección al hombre de la cama y lo sanó por completo. Aquel hombre moribundo abrió los ojos, unos ojos rasgados, su cara era parecida al de un felino. El hombre se levantó y dijo felizmente: Muchas gracias, hombres de Glasim, ya me siento mejor, disculpen las molestias y aún más a estas horas de la noche, espero que si tienen problemas en algo y nos volvemos a encontrar les pueda ayudar de vuelta. Dijo Mariusev mientras sonreía. Casi todos sonrieron, excepto Carlos. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Te sientes mal? Dijo Mariusev con una voz juguetona. No, no es nada. Ah, bueno, pero, eres un chico muy hermoso, ¿sabes? Si algún día no tienes a dónde ir, búscame, así pasaremos un buen rato. Dijo Mariusev mientras sonreía. El arzobispo por impulso tomó del brazo a Carlos y lo alejó de aquel hombre. No es como si te lo fuera a robar. Dijo Mariusev con una cara triste. Lo único que Carlos sintió al ser tomado por el arzobispo fueron los pensamientos de traidor hipócrita. Los hombres fornidos y Mariusev salieron de la sala de enfermería y se adentraron en camino a la ciudad. Los involucrados en esta blasfemia sonrieron y el arzobispo dijo: Carlos, ve a descansar, mañana será un día pesado, mientras tanto me quedaré hablando con estos jóvenes, hay algo que debo hacer. Carlos salió de la sala de enfermería y con un sentimiento de vacío en su pecho, tenía odio, una gran frustración. Después de alejarse lo bastante gritó de furia por lo que había pasado, pero un sonido metálico y uno sordo sonó. Una monja que pasaba por ahí con una bandeja de ropa cayó por el susto del grito. Carlos, preocupado, se acercó a esta y le preguntó si se encontraba bien. Perdoné, pero ese grito me sorprendió. Dijo la monja. Pero creo que me torcí el tobillo. No se preocupe, yo lo arreglo. Dijo Carlos mientras sostenía con su mano el tobillo de la chica. Trató de pedirle a Glasim que la ayudase a sanar, pero las imágenes de los sucesos de la enfermería no lo dejaron pensar en Glasim. En vez de eso sintió odio por eso y solo pensaba en lo asquerosos que eran. Sin darse cuenta, la monja sacó a Carlos de sus pensamientos. Muchas gracias, señor Carlos, me ha curado y sin la necesidad de que se envolviera de luz, he estado practicando o Glasim le ha encomendado un nuevo don. Dijo la monja señalando a su tobillo. Esto he estado practicando últimamente. Carlos se levantó y corrió en dirección a su cuarto. Buenas noches. Tras llegar a su cuarto, Carlos se sentó en la orilla de su cama y comenzó a pensar. ¿Cómo es posible que pase esto? No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Como Glasim en toda su gloria deja que un demonio ande suelto y más aún que este le hubiese curado. Tampoco entiendo por qué el arzobispo cayó en tentación y mucho menos por qué esos jóvenes con futuros brillantes hicieron esto. No, Carlos, cálmate, aún este asunto no está perdido, simplemente debo repasarlo. Dijo Carlos mientras caminaba de un lado al otro en su habitación. Esto no cuadra, pero hay algo que no entiendo. Independientemente de lo que pasó en la enfermería, pasó algo después de eso. Creo que fue lo de la monja que había dicho.
me ha curado y sin la necesidad de que se envolviera de luz. Eso es a lo menos curioso. Siempre que he hecho milagros, la luz de Glassing me ha envuelto y me llena de sí, pero lo que pasó con la monja fue de distinta manera. En ese momento no le estaba rezando a Glassing, sino que tenía en la mente curarla, más aparte de mis pensamientos de odio, pero la luz no me envolvió, simplemente se curó. Creo que esto es muy importante, debo de poner a prueba esto. Tras decir eso, Carlos amarró las sábanas y varios trajes de sacerdote para formar una cuerda, la amarró fuertemente al barandal de su balcón y bajó poco a poco hasta llegar a los jardines de la catedral. Salió corriendo en el bosque adjunto y buscó a algún animal mal herido. Se adentró al bosque y no encontró nada. Caminó y siguió caminando hasta que salió del bosque. Se encontraba ya a los límites de Ignis, pero, frustrado, Carlos caminó a un río cercano para ver si sacaba un pez para poder experimentar, pero una sombra pequeña destacó cerca del río. Era una sombra parecida a un niño, más bien era un niño, estaba acostado cerca de las orillas. Carlos, pensando que pudo haber sucedido algo malo, corrió velozmente hacia el niño y entre jadeos gritó: Niño, ¿estás bien? Dijo Carlos corriendo en su dirección. Ah, ¿quién anda ahí? No se me acerque, señor. Dijo el joven levantándose del césped que crecía cerca del río. Carlos bajó de velocidad y trató de calmarse. Disculpa, niño, pensé que estabas herido y que te habían dejado ahí. Dijo Carlos ofreciendo un saludo al niño. Ah, vaya generosidad la suya, pero pensé que era un asesino o peor aún un esclavista, pero parece decir la verdad, eso lo sé por su traje, aunque no está un poco maltratado. Carlos miró su túnica antes blanca, ahora tenía trozos de barro, ramas y agujeros por casi todos lados. Carlos, avergonzado, se topó con las manos los agujeros más grandes y se sonrojó de vergüenza. No se preocupe, señor sacerdote, no le puedo juzgar ya que yo visto de forma similar. Dijo el niño mientras señalaba su ropa andrajosa y llena de hoyos. Ver al niño así lo hizo sentir mal. Se preguntó el por qué sus padres lo visten de esa manera. Cambiando de tema, señor sacerdote, ¿qué hace usted aquí a estas horas de la noche? Preguntó el niño sentándose en el césped. Te podría decir lo mismo a ti. Dijo Carlos sentándose junto al niño. Bueno, yo estoy aquí para ver las nubes pasar. ¿Las nubes pasar? Dijo Carlos confundido. ¿Acaso tus padres saben que estás aquí? No lo sé. Dijo el niño acostándose en el césped de nuevo. ¿Cómo que no lo saben? ¿Acaso te escapaste de tu casa? Preguntó Carlos preocupado. No me escape de casa, porque no tengo casa y no sé si mis padres saben que estoy aquí ya que ellos murieron hace mucho y no sé si me estén viendo donde sea que estén. Dijo el joven mientras veía las nubes pasar. No, perdón por preguntar algo delicado. Dijo Carlos un poco triste. No se disculpe, señor sacerdote, no es que me duela en particular eso, sino que simplemente ya me he hecho a la idea de no tener papá o mamá. Dijo el joven hipnotizado por las nubes. ¿Usted ha tenido mamá y papá? Carlos se acostó junto al niño y continuó la conversación. No, desde que fui bebé, mis padres me dejaron a la puerta de la catedral, nunca los llegué a conocer. Dijo Carlos viendo las nubes. ¿Usted nunca fue adoptado? Preguntó el niño. No, después de un tiempo se negaron las peticiones de mi adopción, crecí en la catedral. Dijo Carlos. Vaya, qué triste, bueno, creo que a mí no me hubieran adoptado ya que soy muy feo. Dijo el niño mostrando una sonrisa falta de dientes. Carlos al verlo comenzó a reír y el niño también comenzó a reírse. ¿Entonces no te adoptaron por ser muy feo? Preguntó Carlos entre risas. Ya me hubiera gustado que fuese por eso, pero tras morir mis padres tenía dos opciones, una era ir a la iglesia de mi pueblo para que me cuidasen hasta que me adoptasen o que cumpliera la mayoría de edad y la segunda era ser un vagabundo. Así que escogí la segunda opción. ¿No crees que la primera opción hubiera sido más lógica? Preguntó Carlos. Sí, pero no quería de ser un niño inútil a un monje o sacerdote inútil. Dijo el niño. La cara de Carlos mostraba un poco de disgusto, pero el niño continuó hablando. Pero yo elegí ser vagabundo ya que quería conocer el mundo, hasta ahora ya he conocido varios pueblos y tribus, pero no me han recibido bien. Dijo el niño un poco triste. ¿Por qué querías ver el mundo?
Preguntó Carlos. ¿Por qué? Bueno, mis padres fueron aventureros cuando eran jóvenes, pero cuando se conocieron dejaron a un lado su aventura para hacer sus vidas y de niño, mis padres me contaban lo hermoso que era el mundo, junto a sus aventuras, pero ellos nunca me dejarían ser un aventurero, preferían que me volviera un comerciante o un granjero como ellos eran ahora, y es por eso que mi decisión de convertirme en vagabundo, y no me arrepiento. Dijo el niño con una sonrisa. Pero no ha sido muy difícil. Preguntó Carlos. Sí, lo ha sido, ha habido veces que casi muero de hambre o las enfermedades que me han dado me has llevado al borde de la muerte, nunca a un buen sitio donde dormir y mucho menos comida deliciosa, aún así pienso que ha valido la pena, he visto lugares hermosos, tales como mis padres contaban, pero ahora estoy descansando. Parece que has tenido una vida difícil. Dijo Carlos un poco preocupado. Así es, pero mi padre siempre decía, el camino simple es aburrido y no es la gran cosa, pero el camino más difícil, pese a sus llantos, problemas y dificultades al final suele ser el que uno más disfruta y por parte mi madre decía, uno debe esforzarse cuando quiere hacer algo que realmente quiere y el mismo esfuerzo será la mayor recompensa que tendrás, así que pese a mis dificultades, no hay otra forma de la que quiera vivir. Dijo el niño con una sonrisa. ¿Qué tal usted? ¿Le gusta ser sacerdote? No fui sacerdote porque debía serlo. Dijo Carlos. ¿Y usted qué quería hacer? Preguntó el niño. No sé. Dijo Carlos. ¿Cómo que no sabe? Dijo el niño confundido. No sé qué otros oficios hay aparte de los que se basan en adorar a Glassing. Bueno, nada más conozco el oficio de aventurero por nombre y no por lo que hacen. Dijo Carlos. Señor, usted ha vivido en este mundo más que yo y aún así conozco más que usted. Dijo el niño en tono de burla. No necesito conocer el mundo mientras tenga mi fe en Glassing. Dijo Carlos un poco enojado. Pero seguramente Glassing no le ha hablado de muchas cosas. Dijo el niño. ¿Cómo cuáles? Dijo Carlos gritando. Un bueno no conoce las maravillas de la naturaleza, usted no conoce las bellezas de la cascada de las estrellas al sur del reino de los enanos, usted no conoce la calidez de la tierra del Valle Rojo en el sur de Terraminen, y por lo que veo usted tampoco conoce el hambre, el sufrimiento y el amor de una familia. El niño dejó callado a Carlos, él tenía razón, él no conocía ninguna de esas cosas, y sentía vergüenza de no saberlo. Por ciento, ¿quién es Glassing? Dijo el niño para cambiar el tema. Preguntó un poco confundido. ¿Acaso no conoces a Glassing? No. Dijo secamente el niño. Glassing es el único dios que gobierna en el mundo, capaz de dar salvación y un lugar seguro tras morir. Ah, no sabía, ¿cómo es él? Dijo el niño. Ah, él es un hombre amable y fue. Dijo Carlos, pero no pudo terminar de hablar ya que el niño lo interrumpió. No me refiero a eso, en aspecto físico, ¿puede describirlo? ¿Lo ha visto? Dijo el niño. Bueno, no he visto a Glassing, pero muchas personas que dicen que estuvieron a punto de morir lo vieron. Dijo Carlos. Vaya. Qué estúpido. Dijo el niño. ¿Cómo puedes decir eso tras escuchar a personas decir que lo han visto? Dijo Carlos enfadado. ¿Por qué no lo he visto yo? A mí no me interesa lo que la gente dice ver o no, si yo no lo he visto para mí no existe. Dijo el niño. Mi papá siempre me contaba muchas historias de sus aventuras, como la cueva de dulces en el este de la cascada de las estrellas o del Valle Rojo, y adivina qué, lo que sí existía era el Valle Rojo y la cueva de dulces era una mentira. Pero Glassing no se necesita ver, también se puede sentir. Dijo Carlos. Yo he sentido dolor de estómago y no necesariamente era por hambre, podía ser por otra cosa, como si me comí algo en mal estado o me enfermé de eso. En ese momento por primera vez Carlos pensó que Glassing no podía ser real, si alguien se enterara sería clasificado como blasfemo. Si tú no crees en Glassing, ¿en qué crees tú? Preguntó Carlos al niño. No le entiendo. Dijo el niño. Carlos titubeando reformuló la pregunta. ¿Crees hay algo o alguien que nos haya creado con un propósito? Dijo Carlos. No sé, pero si llego a conocerlo en mis viajes, lo sabré. Dijo el niño mientras sonreía. Si tuvieras que adivinar cómo podría ser, ¿cómo sería? Preguntó Carlos. Como una nube. Dijo el niño apuntando a una que pasaba por el cielo oscuro.
¿Una nube? Dijo Carlos. Sí, es algo que nos puede mirar desde el cielo, puede cambiar a cualquier forma, puede crear agua, puede desaparecer si quiere y puede ir a cualquier sitio en el aire. Dijo el niño mirando hacia el cielo. Además es algo que yo conozco y algo que puedo ver. Carlos quedó impresionado en el punto de vista del niño. Ya es muy tarde, ¿qué hará ahora, señor? Dijo el niño. Para Carlos esa pregunta fue muy fuerte para él. ¿Qué haré ahora? Se preguntó Carlos. Carlos no sabía qué hacer, él ya no creía tanto en Glassim y comenzó a dudar de él, no sabía qué hacer, ser una figura religiosa era lo que había sido todo este tiempo, pero gracias a eso vio una oportunidad para cambiar de aires. Creo que regresaré al templo y mañana por la mañana lo dejaré y buscaré mis propias respuestas. Dijo Carlos levantándose del pasto. Bueno, le deseo suerte, señor, espero volver a vernos en camino. Dijo el niño levantándose y tomando sus cosas. Muchas gracias. Dijo Carlos. ¿Por qué? Preguntó el niño. Por hablar conmigo. Dijo Carlos. Ah, cuando guste. Dijo el niño para después caminar hacia quién sabe dónde. En cambio Carlos se dirigió de nuevo al bosque, pasó entre las matas de plantas, los arbustos y las ramas hasta llegar de nuevo al jardín, se ubicó rápidamente y subió por la misma soga que había hecho horas antes. Al llegar a su cuarto se quitó su ropa en mal estado y se las cambió por otras, era una ropa que se usaba en los rituales de cosecha, una túnica negra con imágenes de gotas de lluvia bordadas con hilo de oro, tenía una camisa blanca que llevaba bordes de oro, que tenía escrito en el cuello de su camisa la palabra prosperidad. Después tomó la cuerda improvisada que hizo y desató todas las prendas. Cuando dejó todo desatado, sacó unas tijeras y cortó algunas túnicas, camisas y pantalones, quitó todo oro y rastro religioso de ellas, parecían ropas simples pero aún así de alta calidad. Carlos, con lo poco que sabía de sastrería, hizo un intento de bolso de lazo con las sábanas, un poco grande y deforme fue su resultado final, puso ropa dentro de esta y planeó qué haría mañana. Después de eso cerró las ventanas de su balcón y se durmió en su cama. Carlos se levantó a la misma hora que ayer, se puso su traje y tomó sus cosas, ya casi era hora de la misa del día de hoy, tomó su bastón y en él amarró su morral, salió de la habitación y caminó por los largos pasillos de la catedral. Carlos se sentía nervioso en cada paso, podía sentir el sudor de sus manos, podía escuchar las campanas que anunciaban el inicio del día y la llamada a la gente que venía a orar a Dios. Glassim ya estaba a punto de llegar al centro para dar su conferencia, se paró en seco, trató de calmar su respiración y se adentró al altar de Glassim. Hermanos, hermanas, estamos reunidos hoy para agasajarnos de la maravillosa forma de nuestro Señor, Padre Glassim, aquel que nos eligió a nosotros, los que tienen su sangre, sus hijos, y es por eso que en el segundo mes de Rista, Felici, día 24 de febrero, nos hemos congregado para mostrarle nuestros respetos. Hermanos míos, levanten el rostro y miren a nuestro Padre. Parecía ser un día normal, la rutina hizo lo mismo de siempre, y Carlos dio la lectura de El legado de Glassim, el sermón, y al término de este, casi a punto de que la gente comenzase a dispersarse, Carlos continuó hablando. Queridos hermanos, antes de que se vayan quisiera su atención. Carlos, tras decir eso, vio como la gente que ya se estaba yendo se detuvo para mirarlo, esto lo dejó incómodo y apenado. Hermanos, el día de ayer fue testigo de cómo esta iglesia, este monumento que adora a Glassim, fue corrompido de muchas maneras. En primer lugar, he sido testigo de cómo se le otorgó salvación a un hombre, no a un monstruo de nombre Marius Aed. Fue salvado por los supuestos servidores de Glassim corrompidos por el oro y la codicia. Carlos decía esto con un poco de odio, en cambio la gente comenzó a escandalizarse y ponerse furiosa. Parece ser que el arzobispo, un sacerdote y un clérigo de esta institución usaron el nombre de Glassim para sanar a este hombre. Es por eso y por propias circunstancias que hoy yo dejaré la catedral y sus tierras para buscar la verdadera palabra de Glassim. Gracias y adiós.
Tras el término de las palabras de Carlos, la gente causó un alboroto. Un montón de clérigos y sacerdotes protegían al arzobispo, que miraba fulminantemente a Carlos. Este no se dio cuenta, simplemente tomó sus cosas, su bastón, esquivó a la turba molesta y salió de la catedral y se adentró al bosque de adjunto. Carlos, al entrar al bosque, dejó las ropas de sacerdote y se puso las ropas que ayer confeccionó. Siguió caminando al bosque hasta salir del otro lado. Cuando salió, vio la orilla del río donde había estado el niño. Carlos tenía la esperanza de encontrar al niño y acompañarlo en su viaje, pero ella no estaba. Un poco decepcionado, caminó hasta la orilla del río y lo siguió hasta encontrar un puente y un camino de tierra. Carlos cruzó ese puente y siguió el camino durante horas. Tras el sol estar en su apogeo, Carlos vislumbró la entrada de un pueblo. En el umbral se leía Perundra. Carlos caminó hasta entrar al pueblo. Carlos estaba asustado y confundido. Veía a personas caminar en todas direcciones, que hablaban cosas que no conocía o que no sabía del tema. Tras sentirse agobiado por tanta gente, fue a un lugar sin esta. Carlos entró a un callejón y se recostó en la pared. Podía ver gente pasar por la calle principal, vistiendo ropas raras y comiendo cosas que nunca había visto. Veía cómo cambiaban algo. Carlos pensaba que tal vez serían monedas. Su estómago comenzó a gruñir y su boca se sentía seca. Él no tenía ninguna moneda. Se levantó y se acercó a un puesto que vendía brochetas de carne. Disculpe, señor, ¿me podría dar una brocheta?, dijo Carlos. Por supuesto, joven, tome la que usted quiera, dijo el tendero. Carlos estaba estirando su mano en dirección a la brocheta, pero las palabras del tendero lo detuvieron. Serían 27 monedas de lata, dijo el tendero viendo a Carlos. Carlos detuvo su mano en seco, la retrajo y dijo: disculpe, no tengo dinero y me estoy muriendo de hambre. Si fuera tan amable de regalarme una brocheta, de seguro Glassing se lo pagara, dijo Carlos. El tendero frunció el ceño y le gritó a Carlos: no le daré nada gratis. En este establecimiento se debe pagar por lo que se consume. Yo no hago actos de caridad que no me dejan nada. Además, Glassing no me pagará tu comida, y tengo hijos que mantener. Tras el tendero decir eso, apartó con brusquedad a Carlos del negocio. Carlos fue preguntando de puesto a puesto y la respuesta fue similar en todos los demás puestos. Carlos, abatido, regresó a un callejón y se recostó. En un intento de olvidar el hambre, trató de dormir. Quedó dormido. Estaba lloviendo. Dormía plácidamente hasta que un ruido lo despertó. La tienes, dijo una voz de mujer misteriosa. Aquí está, pero antes que te la dé, dame el dinero, dijo la voz de un hombre. aquí tengo el dinero, así que dámela, dijo la voz de la mujer. Son 1, 2, 3, 6. Aquí falta una moneda de plata, no la tengo, si pudiera dártela después, dijo la voz de la mujer antes de ser interrumpida. No te la daré hasta que me des el dinero entero, dijo la voz masculina con enfado. te lo compensaré, te lo prometo, dijo la voz de la chica. No vivo a base de promesas. Si no tienes el dinero, lárgate, dijo la voz masculina. no te lo puedo pagar de otra manera. ¿Qué tal si te doy mis servicios?, dijo la voz de la chica. Si fueses más hermosa, lo pensaría, pero estás hecha mierda, lárgate, regresa cuando tengas el dinero, dijo la voz masculina mientras sonidos metálicos sonaron. Carlos despertó y vio que ya era de noche y que estaba empapado por la lluvia. Tras que sus ojos comenzaron a enfocarse, pudo ver a un hombre con túnica negra, cargando bolsas de cuero pequeñas, y debajo de este se veía lo que parecía ser una mujer pálida, de cabello blanquecino y muy corroído, que recogía monedas del suelo. Tras un momento la mujer se levantó y salió corriendo. Carlos se reincorporó y quiso levantarse. El hombre fijó su mirada en Carlos. ¿También quieres esto?, dijo el hombre mientras jugaba con la bolsa de cuero. yo no tengo dinero, apenas llegué a este pueblo y estoy sin dinero, dijo Carlos levantándose. La cara del hombre sonrió, y vio a Carlos. ¿No te interesa un trabajo?, dijo el hombre mientras caminaba hacia Carlos. ¿trabajo? ¿Qué clase de trabajo?, preguntó Carlos.
te daré unas cuantas bolsitas de cuero, las cuales son codiciadas por la gente de esta ciudad, deberás venderlas a la gente, la bolsa cuesta 1 moneda de plata y 3 de cobre, si no tienen el dinero no se las debes de dar, aunque te supliquen, te rueguen, te lloren o te amenacen no se las debes de dar si es que no tienen el dinero. ¿Entendiste?, dijo el hombre. ¿Qué ganaré yo?, dijo Carlos viendo al hombre. Un techo, comida, agua, dijo el hombre. Carlos sin pensar aceptó el trabajo. Aquel hombre sonrió y mostró su rostro al quitarse la capucha de su túnica. Era un hombre con rasgos blanquecinos, ojos cansados y un rostro serio. El hombre se presentó como Met, le indicó a Carlos dónde colocarse y moverse entre callejones en ratos y evitar las calles principales. Carlos, tras recibir las órdenes de Met, Carlos estuvo merodeando los callejones y siguió las órdenes de Met. De las 8 bolsas que fueron entregadas ya había vendido 5, a Carlos le molestaba la lluvia, sentía frío, caminó entre los callejones hasta que otra persona se le acercó. ¿Tú tienes verdad? Dame un poco, dijo un hombre que parecía ser un esqueleto. Señor, ¿se encuentra bien?, dijo Carlos acercándose al hombre esquelético. Lo estaré, pero primero dame. El hombre no pudo decir otra cosa ya que empezó a vomitar sangre y a toser violentamente. Carlos, asustado, se inclinó a ver a aquel hombre. De repente la mano del hombre le arrebató una bolsa y trató de salir corriendo, ya que apenas dio unos cuantos pasos y cayó de cara al piso. El hombre ya estaba muy débil, apenas se podía mover y convulsionaba. Carlos lo miró con mucha lástima, se acercó al hombre, le despojó de la bolsa y rezó silenciosamente. Por el poder concedido de Glass. Carlos se detuvo y se puso a pensar y arregló su rezo. Por el poder que me fue concedido por un ser, persona o cosa que no conozco, te otorgo la curación. Tras decir eso, Carlos dejó fluir esa energía que ya había curado a mucha gente. Esta misma envolvió al hombre esquelético e iluminó el callejón. Tras el término de la luz, el hombre esquelético parecía otro. Lo que parecía ser un anciano moribundo ahora era un joven de aspecto vivaz. El joven se reincorporó y se miró minuciosamente, corrió a un charco y gracias a la luz de la luna pudo ver su rostro. El joven sorprendido le preguntó a Carlos: ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?, dijo el hombre sorprendido. Te veías tan mal, así que te curé, dijo Carlos. ¿No habrás usado pociones o hierbas? Bueno, no importa, no te voy a pagar por esto, dijo el hombre mirando a Carlos. No hace falta, no lo hice por decisión propia, no te cobraré nada, dijo Carlos sonriendo. Tras eso el hombre confundido salió corriendo por los callejones y salió de la vista de Carlos. La noche siguió hasta que Carlos vendió las últimas bolsas. Carlos caminó en dirección donde se encontró al hombre de túnica negra. Tras llegar esperó por lo menos 1 hora y se reencontró con aquel hombre de nombre Met. Veo que ya terminaste, dame dinero y cumpliré la parte de mi trato, dijo Met mientras alzaba su mano en dirección a Carlos. Carlos le dio el dinero a Met y este lo contó. Tras verificar que todo estaba entero, le dio indicaciones a Carlos de que lo siguiese. Lo llevó por callejones más estrechos y lúgubres que llevaban al centro de la ciudad. En un callejón cerrado se encontraba una pared y una puerta metálica. Met tocó la puerta y una voz del interior preguntó una contraseña. Bastardo, no te pases de listo, ábreme o te mataré, dijo Met enojado. La puerta se abrió y un hombre moreno y musculoso abrió la puerta mientras pedía perdón a Met. Carlos sentía curiosidad por la contraseña que era de lo más curiosa. Al pasar, mesas y personas estaban reunidas, con lo que parecía ser comida y bebidas. También se veía de fondo personas, durmiendo en sábanas corroídas y a la izquierda de estos se encontraban unas escaleras. Met se acercó al que parecía ser el tendero. El chico de allá pagó su cuota, dale lo que se merece. Tras eso Met se alejó, subió las escaleras, dejó a Carlos en este lugar. Carlos se acercó al hombre y le pidió agua y comida. El hombre vio a Carlos despectivamente, después sacó un plato de puré de papas y un vaso de agua. Carlos comió con ganas y sin saborear la comida ya había acabado con el plato. Su estómago ya no sentía hambre, pero no se sentía lleno.
Carlos mientras tomaba el agua vio su alrededor y pensó que la gente de aquí se encontraban como refugiados aquí. Le movía el corazón de que al menos haya gente de buen corazón que sean capaces de hacer caridad. Carlos quiso pedir otro plato de comida y de agua, pero el hombre dijo que solo podía darle uno, ya sea en el desayuno, en la comida y en la cena. Carlos, ya cansado, pidió una cobija para dormir. El hombre sacó una sábana del mismo calibre que las que usaban las personas durmiendo en el fondo. Carlos la tomó de mala gana. Él hubiera preferido que le hubiesen dado una más limpia, pero recordó que esto era caridad y que tal vez este tipo de cosas era con lo único que contaban. Tras eso Carlos se acercó al tumulto, se acercó y en una esquina separado de la gente se puso a dormir. A la mañana siguiente Carlos se despertó en un montón de gente. Este se levantó y se dirigía a vestirse para la misa de esta mañana, pero no encontró su armario, su cama ni nada. Después de un tiempo recordó que ya no vivía en el templo. Carlos vivió en este sitio por varias semanas. Trabajaba bajo las alas de Met, le daba bolsas para vender y a cambio Carlos recibía comida, un refugio y un poco de dinero el cual ahorraba. Sus primeros días fueron normales, pero desde el cuarto día el joven, que parecía viejo, se le acercó con dos personas que se veían similares a él de un principio. Le rogó a Carlos que los curase de la misma manera que lo había hecho con él. Carlos aceptó. Carlos durante varias semanas, aparte de vender esas bolsitas misteriosas, curaba a la gente que le traían, pero para mala suerte de él las bolsitas ya no eran muy solicitadas. Con suerte apenas podía vender dos. Además podía ver cómo la gente se encontraban conviviendo con él, desaparecían. Carlos fue uno de los pocos hombres que quedó en el edificio. Met se encontraba furioso por no vender lo suficiente y murmuraba cosas. No llenaremos la cuota del mes si sigue así. Si el jefe se entera me va a matar. El jefe no se merece esto. El jefe debe tener su dinero a toda costa, decía Met mientras se movía de un lado a otro. Aquella persona que encuentre lo que hace que las ventas disminuyan tendrá una recompensa. Carlos, emocionado por una recompensa, salió a trabajar otro día más. Se movió por los callejones y merodeó por su ruta de siempre. No había vendido ni una bolsa hasta el momento, pero varias personas se dirigieron al para que lo sanasen. Tras el término, Carlos le preguntó a la gente sobre las bolsas a esas personas. Estos le respondieron que ya no las necesitaban. Carlos, abatido, se dirigió a dejar las bolsas con Met para poder disfrutar su tiempo libre. Este le dijo lo que las personas le dijeron. Met se veía morado de furia, pero dejó ir a Carlos. Camino por las calles de Perundra. Cada vez en sus tiempos libres era saludado y a veces le regalaban comida en algunos puestos y hablaba con conocidos que antes eran clientes o que pidieron su curación. Carlos antes se sentía derrotado cuando llegó al pueblo, pero las cosas habían mejorado desde entonces. Carlos caminó hasta llegar al centro de la ciudad y se sentó en la orilla de la fuente. Miró las calles y a las personas pasar. Algunas de estas personas lo saludaron. Tras un tiempo, tras que el centro estuviese en la cúspide de gente, se levantó, se dirigía hacia Met, pero lo encontró entre el tumulto. Carlos lo saludó y se dirigió hacia él. Carlos, ya sabemos por qué nuestras ventas cayeron y lo supimos gracias a tu ayuda, dijo Met. Oh, ¿en serio? ¿Entonces me darás la recompensa?, dijo Carlos emocionado. Sí, te daré tu recompensa, dijo Met. ¿Cuál es?, dijo Carlos con una sonrisa. Tras decir eso, Met apuñaló a Carlos. Carlos cayó al piso y sentía como la sangre caliente de su cuerpo salía de él. Maldito bastardo. Por tu culpa es que ya no hemos vendido nada. Has estado curando a esta gente. Gracias a ello perdieron la convicción de comprar. Si me deshago de ti, ellos volverán a comprar. Así que desángrate, bastardo. Met se acercaba a Carlos con la intención de darle una segunda apuñalada, pero la voz de un hombre viejo vino del tumulto. ¡Ay! Mi hijo. Apuñalaron a mi niño, dijo la voz de aquel hombre. Una mujer gorda que lo acompañaba también se arrodilló y comenzó a llorar mientras sollozaba porque apuñalaron a su niño. La voz ahuyentó a Met, que salió corriendo para que no lo encerraran en el tumulto.
Un hombre viejo se inclinó y comenzó a llorarle a Carlos, suplicó por la ayuda de las personas que lo miraban con mucha pena, le ofrecieron llamar a las autoridades pero el hombre viejo se negó, dijo que ya era tarde para él, así que les pidió a la gente que le ayudaran a llevarlo a su casa y ofreció sacos de bolsas de plata a la gente que se ofreciera a ayudarla. Algunos hombres se llevaron en sus hombros a Carlos, estos hombres sentían lástima por aquel anciano de aspecto tan débil que cuando lo llevaron a la casa de aquel hombre rechazaron el dinero ya que seguramente lo necesitaría después. Carlos despertó en una habitación amplia con cosas de lo más curiosas en los alrededores, se encontraba acostado en el piso en una sábana y con una cobija que lo cubría. Carlos trató de levantarse pero un dolor en su estómago se lo impedía, tras moverse un poco una mancha roja traspasó la cobija, Carlos se quitó esta y pudo ver un vendaje que le cubría la apuñalada, también se dio cuenta que no llevaba sus ropas, parecía llevar un vestido fino, también se dio cuenta de una sensación rara en la cabeza, así que se llevó la mano a la cabeza y lo que antes era un pelo rubio corto ahora tenía una trenza, confundido quiso gritar de la incertidumbre de lo que le estaba pasando, pero de la puerta apareció un hombre viejo de aspecto débil que temblaba y llevaba en un charola de plata agua y comida. Oh, parece que despertaste. Dijo el hombre anciano mientras se tambaleaba en dirección a Carlos. Carlos no sabía quién era ese hombre, pero parecía tener buenas intenciones. Te traje agua y comida, ¿lo necesitas para sanar? Dijo el hombre mientras trataba de inclinarse. ¿Dónde estoy? Preguntó Carlos. Estás en nuestra casa. Dijo el viejo mientras se dejaba caer de rodillas al suelo. ¿Qué pasó? Solo recuerdo una sensación cálida saliendo de mi estómago. Dijo Carlos mientras miraba al pobre viejo que trataba de levantar con mucho esfuerzo un plato con comida. ¿Un hombre te apuñaló y te iba a dejar desangrarte en la calle? Por suerte mi esposa y yo te encontramos y te trajimos aquí, ahora come, necesitas comer. Dijo el hombre acercándole a la boca una tambaleante cuchara con sopa de pollo. Carlos comió y bebió el agua que aquel hombre le ofrecía. Tras el término de esta el hombre viejo volvió a hablar. Al rato mi esposa Imerla vendrá a ponerte un ungüento de plantas. Tras eso el hombre viejo trató de levantarse pero no podía, hincando avanzó hacia la puerta y la abrió un poco. Imerla, ayúdame a levantarme por favor. Dijo el hombre en un grito. La voz de una mujer un poco seca le respondió. Levántate tú solo, no soy tu madre para consentirte. Viejo decrépito. Dijo la mujer que parecía estar enojada. Imerla. Por favor ayúdame, no me puedo mover. Dijo el hombre viejo mientras lloraba. Levántate solo, no me hice tu esposa para que te anduviera cuidando. El viejo entre llanto se aferró a la manija de la puerta y con un gran esfuerzo y llanto se pudo levantar. Carlos quería ayudar a aquel hombre pero apenas podía con él mismo, así que lo único que pudo hacer fue sentir lástima. Cuando el anciano salió de la habitación Carlos se quedó solo y adolorido. Tras pasar un tiempo la puerta se volvió a abrir y una mujer obesa y muy fea se adentró a la habitación, llevaba muchas cosas que Carlos no identificaba, la mujer se inclinó ante Carlos y empezó a preparar la medicina, tomaba hierbas que dejaba remojando en agua y después las molía con una roca junto a lo que parecía ser algo café oscuro, la mujer no dijo ni una palabra, simplemente molía las hierbas. Carlos trató de iniciar una conversación con aquella mujer. Disculpe, gracias por haberme salvado. Dijo Carlos. La mujer lo fulminó con la mirada y siguió mezclando. Tras terminar de hacer una masa de color verde opaco, la mujer tomó unas tijeras y retiró las vendas cubiertas de sangre, exponiendo un hueco rojizo y algo de sangre que salía de este. Carlos casi se desmaya al ver esto, pero la mujer agarró su mano derecha la mezcla verde y la presionó en el hueco. Carlos trató de gritar pero se desmayó antes por el impacto. Tras despertar vio que llevaba vendas y que aquella señora le estaba poniendo un vestido de color esmeralda oscuro. Carlos se sentía mal y con náuseas de tal manera que no pudo preguntar por qué le ponían un vestido. Tras terminar de cambiarlo la mujer lo recostó. Carlos se quería dormir, su fatiga era inmensa, pero el sonido de la puerta sonó. Tras esta el viejo se asomaba. Imerla, ¿ya terminaste? Dijo el anciano. Cállate, viejo.
Deja de andar de metiche y vete a hacer algo más. Dijo la mujer gritándole al viejo. El viejo asustado salió corriendo en dirección a Carlos y lo vio. ¿Y cómo está Elimerla? Que te largues, viejo decrépito. Si no te vas te sacaré yo. Dijo la mujer mientras tomaba al viejo por el brazo. Después de agarrarlo lo lanzó fuera de la habitación. Los chillidos del hombre viejo resonaron por los pasillos. La mujer se levantó y salió de la habitación para seguirle gritando al pobre anciano. Carlos se sentía asustado y preocupado por el anciano que sufría de tal manera con esa mujer, pero no podía levantar la voz a aquella mujer que le había ayudado. Carlos se quedó dormido. Durante semanas Carlos fue atendido por aquellas dos personas, y cada vez sentía lástima por aquel hombre con una esposa tan terrible, pero en momentos que se sentía mejor Carlos quería salir corriendo y escapar ya que sentía algo raro en el ambiente. Un día después de que el viejo le terminara de dar de comer, Carlos se levantó un poco preparado para correr. Cuando el viejo abriese la puerta, el viejo notó sus intenciones, así que se acercó a Carlos y le susurró: Cuando abra nos echamos a correr. Carlos, confundido, no sabía qué estaba pasando ni de lo que hablaba aquel viejo. El anciano, entendiendo los sentimientos de Carlos, le explicó: Yo no soy el dueño de esta casa, soy un esclavo, un monstruo me tendió una trampa y terminé como su rehén. Amigo, no sabes cuántas veces he intentado escapar de él, y lastimeramente esta es la única habitación segura. Él me matará si se entera de que al que rescatamos es un hombre y no una mujer, como le dije. Es por eso que te hemos vestido como una, si nos descubre nos mata. Decía aquel viejo llorando de impotencia. Carlos pensaba que aquel hombre estaba loco, pero manilla de la puerta empezó a abrirse. De una criatura negra con cara de pez y con cuerpo corrugado entró y los miró por unos momentos. El viejo se arrastró entre llantos a aquel monstruo y empezó a suplicarle y a llorar ante sus pies. Carlos estaba completamente asustado. Aquel monstruo era algo que ni siquiera en sus peores pesadillas había visto. Al ver a aquel monstruo acercarse a él, Carlos se desmayó. Al despertar, Carlos pudo ver al viejo que estaba dormido encima de él. Carlos movió de a un lado a otro a aquel viejo para que se despertase. Cuando el viejo despertó, Carlos le preguntó qué había pasado. El viejo, con cara afligida, dijo: Perdóname, pero tuve que hacer un trato con esa cosa. Te hice un esclavo como yo. Si te dejaba solo, esa cosa se hubiera enterado de que no eres mujer, y nos mataría al instante. La cara de Carlos se encontraba con una expresión difícil. Se sentía asqueado por la idea de servirle a una cosa como esa. Pero mira el lado positivo, dijo el viejo. Al menos podrás trabajar por tu libertad al igual que nosotros, así que te ayudaré y tú me ayudarás a salir de aquí, dijo el viejo para tratar de animar al abatido Carlos. Entonces trabajaré para esta cosa. ¿Por cuánto tiempo será? Preguntó Carlos, ya resignado por su situación. No lo sé, ese monstruo lo decidirá, dijo el viejo de una forma triste. Aquel viejo se presentó ante Carlos. Este hombre se llamaba Julián. Le contó su historia. Parecía que Julián había estado muy enfermo durante años. Pero un amigo que era un comerciante rico le recomendó a una curandera en el pueblo de Perundra. Él fue a ese pueblo y había preguntado por aquella mujer. La encontró en una casa de un noble y se dedicaba a curar la gente del pueblo. Cuando fui con ella y le rogué que me curase, ella se negó. Intenté negociar y amenazarla, pero se negó. La única condición de que ella me curaría fue que me casara con su hija. No conocía a su hija, pero acepté. Fui un completo idiota. Tras curarme, la mujer salió de la casa como loca y me dejó en la mansión con su hija. Yo no sabía el porqué de eso, pero al tratar de salir por la puerta, esa cosa me detuvo el paso. Me horroricé, pensé que iba a morir, pero esa cosa que se hace llamar Togno me explicó mi situación. Me dijo que la vieja y su hija habían sido sus esclavas desde hace mucho tiempo, pero que ella le había pagado con él su libertad y que lo haría trabajar hasta que muriese o hasta que se ganara su libertad. Carlos, horrorizado, se sintió profundamente apenado por aquel viejo que fue arrastrado a una situación como esta. Pero no está mal, ¿sabes? Podemos comer 3 veces al día, tener un cuarto individual para nosotros, a veces nos dará dinero y tiempo al pueblo cercano a este con la condición de no decir nada y de vez en cuando saldrá de la mansión y nos dejará de vigilar por un tiempo, decía el viejo tratando de animar al deprimido Carlos.
¿No has intentado escapar durante ese tiempo? Preguntó Carlos. Sí, pero esa cosa de alguna manera te vigila si sales fuera de la casa o intentas escapar corriendo. Dijo el viejo mientras se agarraba del brazo. Aquel viejo explicó que él y Merla intentaron escapar por los cultivos traseros en los días en que esa cosa se ausentaba, pero en medio del camino vieron que de los árboles y matorrales que delimitaban el límite de la mansión se encontraba esa cosa viéndolos. Ya solo nos queda trabajar por nuestra libertad, chico, ayúdame a salir de aquí y yo también te ayudaré. Dijo el viejo tratando de esbozar una sonrisa. Tras recuperarse Carlos, Julián le indicó que debía hacer y tomar en cuenta. Le explicó que no podía quitarse la ropa de mujer en ningún momento, que no fuera en la habitación donde lo habían curado ya que esa era la única habitación sin vigilancia y que de todos modos tuviera cuidado. La única ropa que podía usar era de mujer ya que el monstruo no le gustaban los hombres y que solo quiere tener a uno de preferencia a sus servicios, y como Julián lo había presentado como mujer a Carlos para que aprobara su curación tenía que vestir y actuar como una. Así que en ciertos momentos Merla ayudaría a Carlos a actuar como mujer, que todo lo que te diga esa cosa debes hacerla. Tras Carlos afirmar esto, Julián lo llevó a la habitación de la bestia, era el cuarto más grande y más elegante de todos. Antes de entrar Julián le dijo que primero entraría él y haría de mediador y traductor ya que Carlos no entendería su lenguaje. Tras entrar Julián y esperar menos de un minuto Julián abrió la puerta desde adentro y dejó pasar a Carlos. La cosa se encontraba sentado en un asiento elegante y veía fijamente a Carlos. Unos sonidos extraños salieron de la boca de esa cosa. Carlos, asustado de lo que estaba pasando, la voz de Julián sonó. El amo quiere que te presentes. Dijo Julián que se encontraba en medio de la habitación amueblada de tantos lujos. Soy. Carlos se quedó en silencio un momento ya que estaba a punto de decir su nombre, pero debía actuar como una chica, así que suavizó su voz. Soy Karina Brune, muchas gracias por salvarme. La cosa miró a Karina y volvió a hacer ese sonido extraño. El amo dice que no es gratis y tendrás que pagar la deuda que ganaste al seguir viva, trabajarás aquí hasta que él decida cuándo liberarte. Entiendo. Dijo Carlos. La cosa volvió a hablar. El amo dice que nos ayudarás a mí y a Merla en lo que te pidamos y que de vez en cuando él personalmente te dará trabajos. Yo acepto. Dijo Carlos. Tras las palabras de esa cosa Julián avanzó hacia Carlos. Señorita Karina, el amo ha pedido que le muestre las instalaciones y su habitación, por favor sígame. Tras decir eso Julián tomó de la mano a Carlos y salieron de la habitación de la cosa. Tras salir al pasillo Carlos y Julián caminaron por el pasillo y las habitaciones mientras Julián describía las habitaciones y sus funcionamientos. Tras haberse alejado de la habitación de la cosa Julián comenzó a hablar. La cosa siempre nos observa, mas no es capaz de escucharnos, así que ten cuidado. Dijo Julián sin dejar de caminar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó Carlos. 50 años. Dijo Julián. Esto dejó abatido a Carlos, se sentía muy mal, ya que había salido del monasterio para ver el mundo y ahora se encontraba en la casa de un monstruo como su esclavo. Tras varias semanas de haberse convertido en esclavo Carlos comenzó a adaptarse rápidamente, aprendió a cocinar, cultivar las plantas que había en el patio trasero, a cuidar de los animales de los establos y a actuar más como una mujer. Pocas veces se veía con la cosa a la cual llamaba amo, pero parecía que los días pasaban muy rápidos. Cuando se tenía que vestir tenía que ir a la habitación que Julián le había indicado donde no había vigilancia. Lo más complicado para él era ir al baño, a pesar de que Merla le había enseñado cómo hacerlo. Carlos aún no se acostumbraba, todo iba con mucha tranquilidad, pero su amo mandó a llamarlos. Por lo que pudo escuchar de Julián, le contó que el amo estaba planeando una fiesta para engatusar a nobles, así que pidió que se preparara todo para el evento. Así que preparamos el salón de eventos, algunas mesas y limpiamos todo. La fiesta sería en 3 días y saldría a dar invitaciones por lo cual saldría 2 días.
Acompañamos al amo en la puerta, y este movió su cuerpo como si no tuviera forma definida hasta tal punto de tomar aspecto humano. Se veía como un hombre en sus 30, con un cabello café rojizo y una ropa muy elegante. Le pidió a Julián preparar el carruaje. Después de que Julián trajo el carruaje, el amo movió sus dos manos al frente y creó una cosa negra con una forma corrugada, y con una boca que parecía ser coseduras de hilo blanco, tratando de cerrar una prenda, pero que el trabajo fue dejado a medias. Tras un tiempo esa cosa se transformó en un hombre y tomó el papel de cochero. El amo subió al carruaje y salió de sus territorios. Carlos quedó impresionado, quedó confuso por lo que acababa de pasar, pero no duró mucho ya que Julián le había incitado a reaccionar. Chico, aún no es seguro, deja que se aleje un poco más y te diré los secretos del amo y de esta casa, dijo Julián dándose la media vuelta mientras se acercaba dentro de la mansión junto a Imerla. Carlos quería hablar con Julián, pero este le pidió que de momento guardara silencio. Tras unas horas después de haber limpiado la mayor parte de la mansión, Julián se le acercó y empezó a hablar. El amo es algo peculiar, por decir algo. El amo es una forma de vida antigua, es algo que no se rige por la lógica. Esa cosa negra que tiene como cuerpo y esa cabeza de pescado no es su forma real. El amo no tiene forma, es parecido a un humo negro contenido y expandiéndose en distintas direcciones que cambian cada segundo. El amo no necesita comer comida como nosotros, él se alimenta de otra cosa, pero no estoy seguro de lo que sea. No tiene órganos y aún así necesita comer. Cada vez que pienso en eso tengo más preguntas, dijo Julián mientras seguía haciendo las labores domésticas. Carlos, que no esperaba que Julián empezara a hablar de la nada, le costó trabajo digerir lo que estaba diciendo Julián. Este se dio cuenta de lo que pasaba y trató de aclarar. Bueno, lo que trato de decir es que el amo es algo poderoso y posiblemente inmortal, ya que, al estar vivo por no tener necesidades de uno, complica matarlo, así que asesinarlo está fuera de lugar. ¿Qué es en sí el amo? Preguntó Carlos con miedo. No lo sé con exactitud, por lo poco que dejó la madre de Imerla en sus investigaciones lo expone como un ser viviente de otro lugar que no es nuestro mundo, que de alguna manera quedó atorado aquí, busca cómo volver pero no sabe cómo, dijo Julián mientras se dirigía a otra estancia. Carlos siguió a Julián y le preguntó. ¿Por qué no se lo pidió a la gente y se evitaba de todo problema? Dijo Carlos. ¿Tú crees que no lo hizo? Esa cosa tiene más años de lo que crees, tal vez estuvo presente en los cimientos del imperio de Garayato aún más antiguo que este, pero las teorías de la madre de Imerla pudo concluir que tal vez fue esclavizado como un ser poderoso en la nación de Garayat, el cual prometió el medio de devolverlo a donde fuera que él viniese, pero como nunca trataron de ese tema mucho tiempo después, se rebeló ante el gobernante que lo hizo prisionero causando el accidente de las llamas del purgatorio. Tras decir eso, Julián vio a Carlos temblando de cabo a rabo por el miedo de saber tanto en tan poco tiempo. Carlos sentía que de alguna manera todo tenía sentido. Lo que Julián mencionó como las llamas del purgatorio fue un incidente hace 300 años, en donde el rey de la época había tenido mucha prosperidad y había desarrollado ciencias y medicinas de la nada. Se le conocía como el rey alquimista, pero, en un libro en la catedral, el cual fue escrito por el arzobispo personal del rey, mencionó que a veces el rey hablaba solo y le gritaba algo que no estaba ahí, pero un día el rey en tono desafiante le gritó y le exigió a la nada, pero de un momento a otro de lo que parecía haber nada, se formó espontáneamente bolas de fuego, empezaron a rodear a lo que parecía ser una silueta de algo que estaba ahí y aún así no estaba. El rey pidió perdón, se inclinó y lloró a lo que estaba ahí, pero las bolas de fuego se dispersaron y quemaron todo el castillo junto al rey, quien fue el único que no pudo salir. El arzobispo que escribió aquel documento especuló que hablado era un ser demoníaco creado por los dioses falsos, que le ofreció al rey conocimiento a cambio de algo. Este lo aceptó, pero como el rey no cumplió el trato, así que fue castigado por el demonio y pasó a la historia como el rey hereje, aquel que vendió su alma por conocimiento. Carlos relacionó con el suceso. Carlos pensó que tal vez en vez del demonio, fue el amo quien le dio el conocimiento a aquel rey a cambio de su ayuda. Esto no le agradaba a Carlos, se sentía mal del estómago, la situación lo hacía sentirse enfermo. Por favor, dime que tiene debilidades, dijo Carlos casi suplicando.
las tiene, pero a pesar de que las sabemos, no tenemos la fuerza de utilizarlas del todo bien. Por ejemplo, no hace mucho te mencioné que en todo el territorio del amo es capaz de vernos exceptuando en la habitación donde te dejamos. Es cierto y falso a la vez, él nos ve como cuerpos de luz humanoide y es capaz de distinguirnos por rasgos de comportamiento o de vestimenta, pero cuando se encuentra fuera del pueblo, ya bastante lejos nos ve como unas simples bolas de luz, de las cuales no puede diferenciarnos, pero si está en su forma de imitación de un humano, puede vernos como nos vemos nosotros mismos, de la manera en que te veo o en la que tú me ves. Dijo Julián mientras descansaba en los escalones que llevaban al piso de arriba. ¿Eso qué quiere decir, señor Julián? Preguntó Carlos aún sin entender qué es lo que trataba de decir. A eso es lo que voy, para eso necesito que me lleves al cuarto sin vigilancia. Tras eso Carlos apoyó a Julián y lo llevó hacia aquel cuarto. Tardaron mucho en llegar, la falda de Carlos le molestaba mucho. Tras entrar a cuarto, Julián se acostó en una esquina y le pidió a Carlos que le llevase la balde lleno de agua que se encontraba en la esquina contraria. Carlos obedeció y al llevarle el balde Julián hundió su cabeza en esta. Carlos no sabía qué estaba pasando, pero cuando Julián sacó su cara del balde Carlos se quedó tieso. Julián, un viejo decrépito, débil y aparentemente cobarde, se transformó en un hombre en sus 30, tenía el pelo negro, sus ojos que antes parecían blanquecinos casi al punto de verse como los de un muerto pasaron a un color café claro y brillante, su cabello antes blanco ahora era rubio y había crecido un poco. Carlos estaba tan absorto en su cara que no se había dado cuenta que no solo su cara había cambiado, sino que también cambió su cuerpo. Julián, tras limpiarse la humedad del agua con su ropa, comenzó a hablar. Así es como me veo en realidad. Otra cosa que la madre de Imelda nos dejó fueron otras dos cosas. La primera fue la forma de cambiar nuestro aspecto físico en alguien más viejo y más importante, que en los territorios del monstruo no fluye el tiempo, es una gran ventaja y a la vez una soga al cuello para nosotros. Dijo Julián levantándose del suelo. Carlos no sabía qué estaba pasando, se sentía confundido, tenía miedo de no saber qué estaba pasando, pero un sentimiento de odio se enfocó en Julián. Como si Julián se diera cuenta de cómo se sentía, Carlos comenzó a hablar como si un padre tratara de reconciliarse con su hijo. Discúlpame, Carlos, no era mi intención engañarte, simplemente actué conforme mis circunstancias, lamento no habértelo dicho antes, pero no encontré el momento hasta hoy. Dijo Julián mientras se postraba ante Carlos. Carlos quería gritar de enojo, pero el sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos, ya que una mujer incomprensiblemente hermosa se encontraba en el umbral. Carlos se quedó sin palabras, quería decir algo pero no había sonido que emanara de él. Carlos, hemos estado aquí por mucho tiempo, hemos visto rostros ir y venir al igual que las vidas de las personas que conocemos, muchos de nuestros amigos, nuestra familia ya han muerto, lo poco que nos queda está aquí y a lo mejor alguno de mis amigos sigue vivo pero no lo sé, han pasado 50 años, pero no hemos envejecido en lo absoluto y espero sinceramente que no pases por tantos años como nosotros. Dijo Imelda mientras abrazaba con ternura a Julián. Todo este tiempo hemos estado actuando, como no pasaba el tiempo ni la influencia de este en las personas aquí, el monstruo podría dejarnos trabajar por toda la eternidad aquí, es por eso que anteriores esclavos del monstruo nos dejaron pasos mágicos para envejecer de poco a poco así como rejuvenecernos. La edad en la que llegué fue a los 26 años, pero estar tiempo fuera en los pueblos nos empezó a afectar el tiempo, por lo cual fuimos envejeciendo de poco a poco hasta que pasaron 4 años en tiempo real para nosotros, pero 50 años allá afuera. Carlos, aún un poco afectado, comenzó a entender la situación y entrar en ambiente. Bueno, Carlos, te tengo que pedir un favor. Dijo Julián. ¿De qué se trata, señor Julián? Dijo Carlos en tono serio. Ya hace mucho tiempo no le hago el amor a mi mujer, así que, ¿te importaría estar afuera haciendo guardia? Dijo Julián mientras hacía mimos a la joven y hermosa Imelda. Carlos se quedó tieso, pero asintió con la cabeza y salió de la habitación. Tras salir se escuchó como la puerta se cerró y el seguro se había puesto.
Carlos se recostó a un lado de la pared y quiso cerrar los ojos para dormir un poco, pero comenzaron a sonar gemidos, algunos golpes parecidos a aplausos y sonidos muy eróticos. Estos sonidos dejaron muy incómodo a Carlos, quería salir corriendo a hacer cualquier cosa que no fuera esto para tratar de olvidar lo que estaba pasando en aquella habitación, pero se había comprometido a cuidar por si acaso. Carlos se sentía como un estúpido ya que pensaba que había tomado una mala decisión. Tras 4 horas los sonidos dejaron de sonar, Carlos se sentía más tranquilo, estuvo todo en silencio durante media hora, hasta que golpeteos en la puerta principal empezaron a sonar. Carlos, asustado porque pensaba que en realidad nada iba a pasar, empezó a dar golpes a la puerta, donde se encontraban Imerla y Julián. Tras unos momentos un desnudo Julián salió del cuarto mientras sostenía en sus brazos su ropa de mayordomo. Carlos, yo atenderé, despierta a Imerla y llévala a la cocina, dijo Julián mientras trataba de ponerse su ropa mientras corría. Carlos se levantó y entró al umbral donde ya hacia dentro de la habitación una Imerla totalmente desnuda, estaba totalmente desnuda, solo habían mantas que cubrían el suelo para que este fuera más cómodo. Carlos no sabía qué hacer, era la primera vez que veía a una mujer desnuda, se sentía apenado, lleno de vergüenza y con una sensación incómoda en la parte inferior de su cintura. Quedó tan inmerso en el momento que apenas se había dado cuenta que unos pasos y unas voces se aproximaban desde las escaleras. Carlos cerró la puerta y la aseguró con llave y escuchó la voz de Julián y de un hombre que se aproximaban. Disculpe las molestias, el amo no tiene mucho que salió, dijo Julián. Eso quiero verlo con mis propios ojos, si no se encuentra me retiraré, así que por favor guíeme, dijo una voz de un hombre arrogante. De manera mecánica Carlos sacudió y arregló su vestido, se revisó rápida y meticulosamente y se quedó tieso al ver a Julián y a aquel hombre en el pasillo. El hombre tenía un traje elegante, su piel era blanca y tenía un pelo castaño oscuro, unos ojos cafés y un cabello un poco largo pero lacio y parecía estar en sus 30 años. Mozo, ¿sería tan amable de presentarme a tal belleza? No recuerdo haberla visto antes, dijo aquel hombre. Joven William, esta joven comenzó a trabajar aquí desde hace no mucho tiempo, dijo Julián anticipando la presentación de Carlos. Mi nombre es Karina, un placer conocerlo, dijo Carlos suavizando la voz y deformándola de la misma manera en que Imerla le había enseñado días antes. Disculpe mis modales, joven Karina, pero estoy en busca de su amo, sabe que su amo y yo somos buenos amigos, dijo William. Oh, ¿en serio? Dijo Carlos fingiendo sorpresa. Sí, disculpe, vaya modales los míos, aún no me he presentado, mi nombre es William Timan Lotters, soy uno de los 6 nobles de Perundra, dijo William mientras se inclinaba en forma de saludo. Carlos tomó de los lados su vestido para asentir y presentarse debidamente de la manera en que Imerla y Julián le habían enseñado. Mi nombre es Karina Brune, la nueva sirvienta de esta casa, el placer es todo mío, amo William, dijo Carlos. Disculpe mis modales, pero debo retirarme para ver si en realidad su amo no se encuentra aquí. Sé que nuestro encuentro fue fortuito, pero espero que nos encontremos en otra ocasión para congeniar. Si me disculpa. Tras decir eso, William se inclinó en forma de despedida y se dirigió donde Julián le indicaba. Tras esto un tiempo Carlos se reincorporó y salió corriendo en dirección a la cocina. Carlos se sentía muy incómodo, tenía una extraña sensación de vergüenza por esto. Carlos respiró a fondo, trató de tranquilizarse y se dio ánimos, recordando las indicaciones que le había dado Julián en caso de visita. Tomó un juego de té, colocó y preparó unos cuantos aperitivos, todo lo que necesitaba, en un carrito para llevarlo todo. Se dirigió a la sala de invitados. Como Julián le había dicho, en caso de invitados se encontraban o encontrarían ahí los invitados eventualmente. En este caso, se encontraban Julián y Gian esperándolo o esperándola. Carlos se dirigió cerca de la mesa y colocó todo en orden de la misma manera en que Julián le había enseñado antes. Tras prepararlo todo y servir el té, William comenzó a hablar. Así que dígame, señorita Karina, ¿cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a convertirse en la sirvienta de mi querido amigo?
dijo William mientras olía el té que Carlos / Karina le había servido. Disculpe la falta de inteligencia de esta, pero podría reformular su pregunta. Dijo Carlos. ¿De dónde viene? Dijo William mirando fijamente a Karina. Mi providencia es de la capital de Minfunir, Inixpero. Dijo Carlos. Oh, proviene de la capital. ¿Usted qué hacía antes de trabajar aquí? Dijo William. Carlos se sentía nervioso de tantas preguntas y comenzó a hablar de lo primero que le vino a la cabeza. Yo fui una huérfana que fue criada como monja en la catedral principal. Cuando me armé de valor dejé la catedral para ver el mundo de afuera, pero no me fue muy bien. Estuve a punto de morir, pero el amable corazón del amo me salvó. Dijo Carlos con un sentimiento de asco en el estómago por tratar de que el monstruo se vistiese como alguien benevolente. Ya veo, parece que has tenido suerte por encontrarte con mi buen amigo, dijo William mientras reía. La tarde continuó con William acosando a Carlos con preguntas donde preguntaba sobre su edad, gustos, sus aficiones, entre otras cosas que a Carlos incomodaba. Tras el término de las preguntas, William se levantó. Muchas gracias por la atención que me han dado, hablaré muy bien de usted a mi amigo, Karina, dijo William mientras Julian abría la puerta principal. Muchas gracias por la visita, amo William, vuelva cuando guste. Decía Carlos forzando una sonrisa. Será un placer, Karina, dijo William tomando de la mano a Carlos para después besar esta. Carlos trató de no hacer algún gesto de repudio, el cual tuvo que contener desde dentro de su corazón. Cuando terminó de besar la mano, William se despidió y salió de la propiedad del monstruo en su propio carruaje. Cuando William se fue por completo, Carlos comenzó a gritar y maldecir al aire. Se había contenido tanto tiempo que pensó que si se contenía más iba a estallar. Tras entrar a la casa, Julian felicitó a Carlos por su actuación. ¿Qué mierda fue eso, señor Julian? ¿Qué mierda fue eso? Dijo Carlos furioso. Fue un noble asociado con el amo, es aquel más cercano a este, pero parece que el amo se olvidó de invitar primero a el amo William, así que enfurecido vino a buscar al amo, pero parece ser que olvidó su enojo tras verte, parece que le llamaste la atención. Dijo Julian mientras hacía unas risitas silenciosas. No me importa si le agrado o no, pero no quiero verlo otra vez. Dijo Carlos molesto. No tienes opción, Carlos, si acaso debes aprender a seducir por si acaso, a lo mejor te puede ayudar el amo William. Dijo Julian mientras se dirigía a los pisos de arriba. ¿Ayudar a qué? Preguntó Carlos. El amo es una trampa viviente para los nobles, Carlos. Los engatusa y les saca el dinero que puede. Ha habido algunos casos en que el amo ha dejado en bancarrota a la nobleza a lo largo de la historia. El amo William no es la excepción, y si el amo se entera de que William está interesado en ti, no durará en venderte o cambiarte a William. Dijo Julian. Carlos sintió miedo por esas palabras, sentía que Julian tenía razón. Además, si te da la libertad para ir con William, ¿qué pasará después de que descubra que en vez de tener una cabeza tienes dos? Dijo Julian entre risitas. Carlos se puso pálido, se sentía decaído y asustado. En ese caso, ¿qué propones, Julian? Dijo Carlos asustado. Darte valor para que el amo no te deje en manos de otros tan fácilmente. Enfatizó Julian. Es por eso que le tendrás que pedir a Imelda que te enseñe a coquetear y todo acerca de los encantos de una mujer. ¿Y eso de qué me servirá, Julian? Dijo Carlos un poco enojado. Míralo así, ahora le agradas al amo William, pero ¿qué pasará si no solo le agradas al amo William, sino que a todos los nobles solteros? Simplemente los atraerás a la trampa del amo, y muchos comenzarán a pelear por ti, por lo que podríamos decir que tu valor aumentará y el amo al ver eso se aprovechará de ti, por lo cual sacará el máximo provecho y no te dejará ir con cualquiera tan fácilmente. Lo podríamos llamar un seguro de que no te venderá o cambiará. Sentía que Julian de alguna manera tenía razón. Pasaron 2 días en donde Imelda, en su forma como mujer joven, le enseñó las cualidades de una mujer, los modismos, la etiqueta y la coquetería. Cuando apenas comenzaba a oscurecer en la tarde del último día, cuando todos escucharon un carruaje acercándose, preparados para este momento, Julian y Imelda ya se encontraban en su forma de viejos así como los había conocido Carlos. Los tres abrieron las puertas principales y vieron al amo volver. El conductor, tras esta
estacionarse a la entrada, se detuvo y abrió la puerta del carruaje. Tras esta salió el amo en su forma humana. Bajó de esta, miró al chofer y comenzó a caminar. El chofer volvió al asiento de conductor y acomodó todo, el carruaje y los caballos de la misma forma antes de su partida para después desaparecer, como si no hubiera existido. Tras llegar al umbral y adentrarse a la mansión, volvió a la forma grotesca de hombre pez. Cuando Julián cerró la puerta, el amo pidió su presencia. Julián, fingiendo miedo y temblando, se acercó. El monstruo hizo unos sonidos indescriptibles para piso. Y Merla, tras asegurarse de que el amo ya se había alejado bastante lejos, dio un gesto con las manos. ¿Qué le dijo, señor Julián? Dijo Carlos aún con miedo. El amo nos dijo que la fiesta se llevará a cabo dentro de 2 días y quería una respuesta de quiénes fueron las personas que se adentraron en su mansión. Dijo Julián. Entonces, ¿no será mejor que lo preparemos todo? Preguntó Carlos. Eso será mañana. El amo nos va a prestar ayuda. Dijo Julián. ¿Cómo? Preguntó Carlos. Ya lo verás. Dijo Julián. A la mañana siguiente Carlos dormía plácidamente en el cuarto sin vigilancia, pero algo comenzó a molestarlo. Despertó y se sintió ajeno a su entorno, ya que había mucho ruido. Carlos, aún sin despertarse bien del todo, se puso un vestido limpio, se arregló y salió de la habitación. Pudo ver que varios sirvientes que él no conocía o siquiera visto caminaban por todas partes, cargando objetos de un lado para otro. Carlos, asustado de tanta gente, corrió por la mansión en busca de Merla y Julián. Tras encontrar a Julián, Carlos quiso correr hacia él y gritarle qué estaba sucediendo. Pero antes de gritar recordó que había gente alrededor, así que haciendo tripas corazón se contuvo, suavizó su voz y le preguntó en un murmuro a Julián qué estaba pasando. Perdón, Carlos, pensé en despertarte y avisarte que estaba pasando, pero preferí dejarte dormir. Como sea, todas estas personas que parecen sirvientes son algo creado por el amo. Dijo Julián tranquilamente. Carlos, al escuchar esto, palideció y parecía a punto de desmayarse en cualquier momento. Julián, a darse cuenta de esto, le agarra el hombro y con una voz serena y calmante dice: Carlos, tranquilo, ellos no te hacen nada si tú no les haces algo, no hablan, ni tampoco te prestan atención, tan solo limítate a ayudar en lo que puedas. Estos 2 días serán muy pesados, así que trabaja en lo que puedas, aunque es curioso que a pesar de que es capaz de hacer los labores por sí mismo, es curioso que a pesar de eso necesite esclavos. Dijo Julián. Tal como dijo Julián, todo fue muy pesado. Los que parecían mayordomos se movían sin parar, traían mesas limpias, manteles, sillas finas, cubiertos, platos, ornamentos, entre muchas cosas más, hasta tal punto que cada pasillo de la mansión estaba congestionado de mayordomos que iban y venían. Fue a tal grado que parecía que solamente estorbaba. Harto de tanta gente, Carlos fue a la cocina con Merla. Ella actuaba como la Merla del primer día, pero se sentía como si fuera una persona diferente. Ayudó a cocinar el desayuno, la comida y la cena. Cuando al fin salió de la cocina, pudo ver el esplendor que emanaba la mansión, los adornos, las mesas, las decoraciones y muchas otras cosas más que no pudo notar a Carlos. Ya no habían mayordomos a la vista y dio por hecho que habían desaparecido de la misma manera en que el conductor los hizo, así que no le tomó importancia. El segundo día inició igual que el anterior, los últimos detalles fueron cubiertos por los mayordomos, todo quedó impoluto, fue algo hermoso de ver. Lo único que pudo hacer ese día Carlos fue comer, ir al baño y dormir. Al día siguiente, Julián había despertado a Carlos moviéndole el hombro. Carlos, que estaba durmiendo, se despertó de golpe al ver la cara de Julián tan cerca. ¿Qué sucede, señor Julián? Dijo Carlos entre bostezos. Debes de estar preparado, así que ve con Merla para que te ayude. Dijo Julián levantándose del suelo. Carlos se levantó, se puso el mismo vestido que ayer y fue a la habitación de Merla, tocó a la puerta y de esta se asomó Merla, miró a los lados del pasillo, tomó de la mano a Carlos y llegó arrastrando a Carlos por estos. Rápidamente llegaron a los baños, y Merla le indicó que se desvistiera y que esperara a que calentase el agua.
El baño parecía como una olla gigante de madera que salía del suelo, a pesar de que esa era su apariencia externa, en realidad era metálica, pero fue tapizada por madera para que el metal no quemase la piel. Se escuchaba debajo del suelo a Imelda prendiendo fuego a la leña y añadiendo más. Carlos comenzó a desvestirse, se quitó el vestido y los colocó en un asiento cercano a la entrada, se quitó las extensiones de pelo y después de algún tiempo volvió a ver su cuerpo de hombre, pero a comparación de antes se veía un poco femenino. Esto molestó a Carlos, pero no podía hacer nada al respecto. Se adentró a la bañera y empezó a dejarse llevar por el agua caliente. Tras limpiarse meticulosamente escuchó que la puerta del baño se abrió. Asustado tomó sus cosas y se cubrió la cara y el cuerpo con estas en caso de que fuese el amo, pero se tranquilizó después de escuchar la voz de la Imelda joven, para después volverse a asustar al darse cuenta de que Imelda se veía joven otra vez. No te molesta si entro contigo, ¿verdad? Dijo Imelda joven a Carlos. Este no pudo responder pues las palabras no salían de su boca. Imelda comenzó a desnudarse frente a Carlos. Trató de desviar la mirada pero por más que se esforzaba era incapaz. Antes de que se diera cuenta Imelda ya se encontraba dentro de la tina. El vapor de la habitación que chocaba en los azulejos y cubría el cuerpo desnudo de Imelda. Carlos, que se sentía incómodo y excitado, después de unos 5 minutos de quedarse hipnotizado por el cuerpo de Imelda, Carlos salió de la tina y se dispuso a cambiarse y salir del baño. Pero la voz de Imelda lo detuvo. Sales ya. En ese caso deja que te ayude a arreglarte, dijo Imelda saliendo de la tina. Se acercó a Carlos y en un cesto se encontraba un vestido elegante, limpio y listo para su uso. Imelda le pidió a Carlos que se sentara en una silla que daba de frente a un espejo grande. Imelda limpió las extensiones del cabello de Carlos y se los colocó de poco a poco. Después secó todo, le pidió que se levantase y se pusiese la ropa interior y el vestido. Carlos, mientras se cambiaba, miraba al espejo y se sentía con sentimientos encontrados. La mujer que miraba en el espejo era hermosa. Se hubiera enamorado de esa mujer si no fuese que era él mismo. Tras cambiarse y salir del baño, se relajó y esperó a que Imelda saliera de este. Cuando Imelda salió del baño como la mujer mayor y malhumorada, Imelda arrastró a Carlos a su habitación y comenzó a maquillarlo. Se veía como una mujer de clase alta y hermosa. Tras el término de este, Carlos salió del cuarto, pasó por las escaleras, vio que habían mayordomos formados en línea recta esperando a los invitados. Se dirigió al salón y vio varias mesas, sillas y utensilios repartidos en estos. El piso brillaba de lo limpio, la tarde se estaba acabando y la noche comenzaba a llegar y con esta varias carrozas. Los sirvientes bajo el control del amo estaban preparados para recibir a la gente. Los que se encontraban en la cocina comenzaron a preparar los tentempiés para iniciar esta fiesta. El amo en su forma de humano se encontraba en el umbral de la puerta. Carlos y Julián se encontraban a un lado de este esperando a los invitados. Cuando la primera carroza paró enfrente de las escaleras que llevaban a la mansión, las puertas gigantes se abrieron dejando ver a los primeros invitados. La noche avanzó, gente maravillada por el resplandor de la decoración de la mansión. Tras que hubieran pasado ya muchos invitados, Carlos, o más bien Karen, fue solicitada por los nobles. Querían hablar con ella e invitarla a bailar. Hacía comentarios que dejaba volar la imaginación de los nobles y dejaba a relucir lo que Imelda le había enseñado. Los nobles comenzaron a acumularse alrededor de Carlos. Cuando William llegó a la fiesta, se sintió amenazado a ver tantos nobles y se adentró a la batalla. Para resumir, Karen resaltó en la fiesta y dejó ver sus esfuerzos. Al día siguiente, varios nobles interesados en comprar a Karen empezaron a competir monetariamente para que fuese de su propiedad. Gracias a eso el amo vio una gran inversión a Karen y, por así decirlo, vendía cierto tiempo con Karen y eso le llenó de varias ganancias. Y esto pasó por 4 años, donde los prisioneros de aquel monstruo comenzaron a hacer lazos de amistad, hasta que un día pasó algo que Carlos no esperó. Una mañana fría de diciembre, Carlos se despertó y emocionado se puso su vestido. Hoy se había mostrado emocionado ya que ayer Julián le había pedido que se levantara temprano porque tenía algo importante que decirle.
Carlos salió de la habitación y se dirigió a las puertas. Había visto al amo, a Imerla y a Julián en el umbral de la puerta donde varias maletas los acompañaban. Carlos palideció. Cuando llegó con ellos, Carlos preguntó sobre lo que estaba pasando aquí. Julián, con una cara afligida, miró a Carlos y dijo: Karina, discúlpanos, quisimos ayudarte pero, ya no podremos, hoy el amo nos concedió nuestra libertad. Julián abrazó a Carlos y sollozó en ese abrazo. No me gustaría dejarte solo, pero llevo demasiado tiempo deseando nuestra libertad, pero te prometo que si algún día nos volvemos a encontrar, no dudes en que te ayudaré en lo que sea. Imelda se acercó a Carlos y le abrazó, le deseó suerte y se retiró. Lágrimas de desesperación brotaron de Carlos. Él no quería dejar a las personas que lo ayudaron. Lo único que pudo hacer en su impotencia fue ver cómo ellos llevaban sus maletas en el carruaje que les concedió el amo. Entre lágrimas se despidieron de Carlos. Julián se encontraba sentado en el lugar del chofer y Merla se encontraba dentro del carruaje. Carlos se sintió desesperado al ver tal situación y comenzó a suplicar al amo por su libertad. Lloró, suplicó y se humilló solo para recuperar su libertad e ir con sus amigos. El amo se transformó en humano y lo miró fijamente y le dijo: Te concederé la libertad, me has sido de utilidad y no te he compensado por lo que has hecho, te concedo la libertad y los escoltaré. Dijo su antiguo amo. Carlos en llantos levantó un poco su vestido y corrió en dirección hacia sus amigos y abrazó a Julián. Estaba a punto de hablar como Carlos, pero Julián habló. Carlitos, le concedió la libertad a Karina y no a Carlos, así que seguirás como mujer. A Carlos no le importaba, él solo quería estar con aquellas personas que habían sufrido tanto como él y después de mucho tiempo se sentía entero y feliz.